Bienvenidos al avance del capítulo 78 de la telenovela Fugitivas. Monse y Eric estaban completamente aterrorizados por lo que había sucedido. Ver cómo se llevaban a Darío y a Marta a la cárcel había sido un golpe duro para ellos. Eric, con la mente acelerada, le dijo a Monse que no podían quedarse ahí ni un segundo más, que era urgente huir antes de que también los atraparan. Sin pensarlo mucho, ambos comenzaron a correr sin rumbo fijo, dejando atrás el lugar y con el corazón latiendo a 1000 por hora, cargando con el miedo y la incertidumbre de lo que podría pasarles si eran descubiertos. Por otro lado, las chicas estaban sumidas en una mezcla de preocupación y culpa. No podían dejar de pensar en todo lo que había pasado y cómo, de alguna manera, su propia imprudencia había llevado a Darío y a Marta a terminar en la cárcel. Sin saber qué hacer, comenzaron a desesperarse, pero Alejandro trató de calmarlas diciéndoles que no se preocuparan tanto, que todo tenía una solución y que él mismo se encargaría de averiguar lo que realmente había sucedido. Mientras tanto, Gabriela, conmovida por todo el caos, se acercó a su hermana Lorena para pedirle perdón. Le confesó que se había equivocado al ponerse del lado de la familia de Vicente en lugar de creerle a ella, y que lo último que quería era perder su relación como hermanas. Sin embargo, Lorena, con un tono frío pero dolido, le respondió que la situación era muy complicada, que ahora estaba en peligro y que todo esto podría traerle problemas serios. Mientras tanto, Amanda le contó a Ismael los detalles de lo que había vivido. Le explicó cómo Heréndira casi la mataba, y que había sido gracias a la intervención de Marta que logró salir con vida de esa situación. Ismael, al escucharla, trató de tranquilizarla diciéndole que lo importante era que ella estaba bien y que ahora debían enfocarse en buscar a las otras prófugas para evitar más problemas. Por otro lado, Frida no podía contener la ansiedad y le rogó a Alejandro que la ayudara a obtener información sobre Darío y Marta. Sin embargo, Alejandro le explicó que eso no era posible, ya que podría levantar sospechas, lo cual pondría en riesgo a todos. En ese momento, Lorena intervino y le pidió a Alejandro que, al menos, se llevara a Gabriela a su casa para mantenerla protegida y evitar que le pasara algo malo. Alejandro accedió y llevó a Gabriela, quien no podía ocultar su preocupación por todo lo ocurrido. Frida, por su parte, continuaba inquieta y asustada, queriendo desesperadamente saber cómo estaban Darío y Marta, aunque sabía que cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas. Marta, con una expresión seria pero llena de preocupación, le dijo a Darío que, pase lo que pase, él debía negar todo lo relacionado con las fugitivas. Según ella, lo mejor sería que, si alguien terminaba en la cárcel, fuera únicamente ella, porque conocía mejor a las prófugas y sabía cómo manejarse en esa situación. Insistió en que él debía mantenerse firme en su versión y no admitir nada, porque su prioridad debía ser cuidar de Mati y asegurarse de que el niño no quedara solo. Mientras hablaban, Marta empezó a explicarle con detalle qué debía decir y cómo comportarse si lo interrogaban, casi como si estuviera ensayando un guión para protegerlo y garantizar que él pudiera salir libre de esa complicada situación. Por otro lado, Arturo, con el rostro lleno de tensión, decidió llamar al teléfono de Heréndira. Sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa cuando quien contestó fue Ismael. Al darse cuenta de esto, Arturo reaccionó rápidamente y apagó el teléfono, tratando de esconderlo con nerviosismo. Esto lo dejó más alterado y confundido de lo que ya estaba, y sin saber qué hacer, intentó desesperadamente detener todas las órdenes que había dado anteriormente para evitar que la situación se complicara más. Mientras tanto, Ismael, al notar que alguien había llamado al número de Heréndira, empezó a devolver la llamada. Pero al ver que el teléfono ahora estaba apagado, comenzó a sospechar que algo extraño estaba sucediendo. Mientras tanto, Eric y Monse lograron llegar al lugar donde estaban sus amigas. Monse, con los ojos llenos de arrepentimiento, se acercó a ellas para pedirles perdón. Les dijo que ahora entendía que ellas tenían razón desde el principio,
y que nunca debió haberse alejado. Reconoció que había sido un error confiar en Facundo y pensar que él algún día la perdonaría al descubrir que ella era una fugitiva. Lisette, conmovida por el arrepentimiento de Monse, no dudó en acercarse para abrazarla y mostrarle su apoyo, tratando de calmarla después de todo lo que había pasado. En otro lugar, Alejandro llegó a la casa donde se refugiaban las fugitivas. Apenas llegó, Frida, con la voz llena de angustia, empezó a preguntarle insistentemente por Darío, queriendo saber cómo estaba. Sin embargo, Alejandro, con un tono serio y preocupado, le explicó que no podía conseguir información sobre Darío en ese momento. Esto no dejó satisfecha a Frida, quien, desesperada, dijo que quería entregarse a las autoridades para terminar con todo este caos. Alejandro, sin embargo, le respondió que incluso si ella o todas las fugitivas se entregaran, eso no cambiaría el destino de Darío y Marta, quienes de todos modos terminarían en la cárcel por encubrimiento. Estas palabras dejaron a Frida aún más preocupada y ansiosa. La presión del momento fue tanta que comenzó a sentirse mareada y débil, como si el peso de todo lo que estaba pasando la estuviera sobrepasando completamente. Mati, con el rostro lleno de angustia y los ojos vidriosos, suplicó a Patricio que liberara a su padre, Darío, y a su abuela Marta. Entre lágrimas, le explicó que ellos no tenían nada que ver con lo ocurrido con las prófugas. Sin embargo, Patricio, con firmeza en su tono, le respondió que tenía que interrogar a Darío y a Marta para esclarecer toda la situación. Marta, viendo la desesperación de su nieto y la presión que enfrentaba Darío, intervino para pedirle a Patricio que dejara en paz a su hijo, asegurando que él no estaba implicado en nada de lo que había pasado. Pero Patricio, manteniéndose inflexible, le advirtió que guardara silencio porque cualquier cosa que dijera podía ser utilizada en su contra durante la investigación. Marta, decidida a proteger a Darío a toda costa, comenzó a asumir toda la culpa de lo sucedido. Con valentía, afirmó que su hijo no sabía absolutamente nada acerca de las mujeres que habían trabajado para él y que resultaron ser prófugas. Mientras hablaba, Ismael escuchaba con atención cada palabra que decía Marta, observándola detenidamente. Aunque Patricio le dijo que era difícil de creer que Darío no estuviera al tanto de nada, Marta insistió en que su hijo era completamente inocente. La determinación en sus palabras dejó a Ismael y Patricio en un momento de duda, sin saber cómo proceder frente a las afirmaciones de Marta. Por otro lado, Frida estaba completamente devastada por todo lo que estaba ocurriendo. En un momento de vulnerabilidad, le confesó a Lorena que no podía soportar la idea de que Darío y Marta terminaran en la cárcel. Lorena, tratando de calmarla, le pidió que respirara y se tranquilizara, pero las emociones de Frida la superaron. Con la voz quebrada, le confesó a su amiga que aunque Darío lograra salir libre, ella jamás podría tener una vida con él porque su tiempo estaba contado. Le reveló que estaba gravemente enferma y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Lorena quedó impactada al escuchar aquellas palabras y no supo qué responder. En ese instante, las demás amigas entraron en la habitación. Al escuchar la confesión de Frida, todas se quedaron paralizadas, mirándola con asombro y tristeza, sin poder creer lo que acababan de oír. Darío, con la voz temblorosa pero decidido, intentaba defenderse de las acusaciones que se le hacían. Le explicó a los policías que él no tenía idea de que las mujeres que había contratado eran prófugas. Sin embargo, Ismael no parecía convencido y le preguntó con tono firme por qué había permitido que esas mujeres vivieran en su casa. Darío, sin vacilar, le respondió que simplemente les ofreció un lugar donde quedarse y trabajar, sin saber que estaban involucradas en algo ilegal. Ismael, sin embargo, no estaba seguro de si debía creerle. No podía entender cómo Darío no se habría dado cuenta de algo tan grave. Por su parte, Patricio, con una expresión de desconfianza,
Le dijo a Darío que no podía ser posible que él no supiera que las mujeres que había aceptado en su casa eran fugitivas de la ley. El tono de Patricio era tajante, y la duda en sus palabras dejó claro que no lo estaba tomando en serio. Entonces, Patricio, buscando una explicación más clara, le preguntó cómo habían llegado esas mujeres a trabajar en su bar. Darío, manteniéndose firme en su versión de los hechos, explicó que había colocado un letrero buscando meseras y que, como era normal, las chicas llegaron a su negocio. Además, le contó que no supo que eran prófugas hasta que el turco fue a su casa a amenazar a Lorena, lo que le hizo sospechar de su verdadero vínculo con la ley. Ismael, después de escuchar todo lo que Darío tenía que decir, no parecía convencido. En un tono serio y sin dudar, le informó que quedaría detenido mientras esperaba la decisión del juez. A pesar de las explicaciones de Darío, parecía que nada de lo que decía podía cambiar la situación. Alejandro y Eric entraron a la habitación, preocupados, ya que al ver a todas las chicas llorando no podían entender qué estaba pasando. Con expresiones de preocupación, les preguntaron directamente qué había sucedido, pero las chicas, en un intento por evitar hablar sobre el tema, cambiaron rápidamente de conversación y comenzaron a hablar de otra cosa, sin darles ninguna respuesta clara. Alejandro, aunque sospechaba que algo estaba mal, no insistió, ya que notó que las chicas no querían compartir lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Mientras tanto, Amanda, visiblemente alterada, le contó a Ismael que el turco había estado en el bar de Darío buscando información sobre la recompensa relacionada con Lorena. La situación se estaba complicando aún más. Fue entonces cuando Nicolás, en un tono frustrado, interrumpió y apuntó que todo lo que había sucedido era culpa de Patricio, ya que las prófugas habían estado escondidas en la casa de la novia de este. Ismael, molesto por la intervención de Nicolás, le ordenó de manera tajante que se fuera de la conversación, le pidió que se callara y que se encargara de su propia oficina. A pesar de eso, Ismael, con una expresión seria, reconoció que lo que Nicolás había mencionado podría ser cierto y le dijo a Patricio que no estaba seguro de qué consecuencias podría traer esa información en el juicio. La situación empeoró aún más cuando Nicolás decidió llamar a Arturo para informarle que Ismael había dejado escapar a Lorena. Arturo, al escuchar la noticia, se enfureció al instante, incapaz de entender cómo esto había sucedido. En medio de su enojo, Nicolás le reveló que las mujeres que Arturo había enviado a matar a Lorena se habían matado entre ellas por culpa de la recompensa. Esta noticia dejó a Arturo aún más furioso, ya que no solo había perdido el control de la situación, sino que también se dio cuenta de que todo se había complicado mucho más de lo que imaginaba. Patricio le dice a Marta, con una expresión seria, que mañana tendrán que ir al juicio y que probablemente lo van a meter a la cárcel por encubrimiento de las prófugas. Marta, desesperada, responde que todo esto es su culpa, ya que ella fue la que no quiso dejar a las prófugas en la calle. Sin embargo, Patricio, molesto, le responde que no necesita escuchar esas explicaciones, que ya está todo dicho. Pero Marta, incapaz de contener sus sentimientos, le dice que lo ama mucho, que siempre lo ha amado y que, aunque sabe que por todo lo que ha hecho ya no hay forma de arreglar las cosas, espera que algún día él pueda perdonarla. Mientras dice esto, Marta comienza a llorar, dejándose llevar por la tristeza de saber que todo lo que ha hecho no tiene marcha atrás. Patricio, aunque sigue escuchándola, se muestra distante, sin saber cómo reaccionar ante sus palabras llenas de arrepentimiento. Por otro lado, Nicolás sigue filtrando información a todos los que pueden escuchar, acusando a Patricio de ser el culpable de todo lo que ha sucedido. Nicolás, con una actitud decidida, les pide a los demás que busquen reporteros para que lo interroguen y lo hagan público, señalando directamente a Patricio como el responsable de toda la situación. La tensión va en aumento, ya que las consecuencias de las decisiones de Patricio están empezando a salir a la luz y no hay forma de detenerlo. Mientras tanto, Monse, preocupada por lo que está sucediendo con Marta y Darío, le pregunta a Alejandro cuánto tiempo creen que podrían pasar en la cárcel. Alejandro le responde que probablemente alrededor de 5 años por el encubrimiento de las prófugas. Monse, visiblemente afectada, no puede evitar sentirse triste y frustrada, pues para ella, lo único que querían hacer Marta y Darío era ayudar. Con lágrimas en los ojos, Monse le pide a Alejandro que la ayude, que hagan algo para evitar que todo esto termine en tragedia,
dejándolo a él desconcertado, sin saber exactamente qué hacer para aliviar la angustia de Monse. Cuando Ismael llega a su oficina, es interceptado por varios reporteros que, con cámaras en mano, no pierden oportunidad de preguntarle por qué dejaron escapar una vez más a Lorena. Ismael, visiblemente incómodo, comienza a explicar la situación, pero los reporteros no tardan en señalar que la culpa de la fuga de Lorena recae nuevamente sobre Patricio, ya que, según ellos, él fue novio de Marta, la mujer que había estado ocultando a las prófugas. Mientras los reporteros continúan con su exposición, al fondo, Monse y Alejandro pasan por el lugar, y las chicas que están viendo la noticia se percatan de su presencia, quedando sorprendidas por la coincidencia y por lo que podría implicar su aparición en ese momento. Monse, sintiendo que ha llegado el momento de afrontar las consecuencias, se dirige a Ismael y le revela que había amenazado a Marta para que se mantuviera en silencio. Le explica que si Marta la denunciaba, la mataría. Ismael, confundido y con dudas sobre la veracidad de lo que Monse le está diciendo, queda en shock. Es entonces cuando Alejandro interviene, presentándose como el abogado de Monse, lo que deja a Ismael aún más perplejo. Monse, con una expresión decidida, le pide a Ismael que libere a Darío y a Marta de la cárcel, pues su intención es entregarse y asumir su responsabilidad, una solicitud que deja a Ismael completamente confundido, desconcertado, sin saber qué hacer ante tan inesperada revelación. Mientras tanto, Monse ha dejado una carta a sus amigas, agradeciéndoles por todo lo vivido y por el apoyo que le brindaron a lo largo del tiempo. Al leer la carta, todas se sienten sorprendidas y conmocionadas, especialmente Lisette, quien no puede evitar llorar al darse cuenta de la magnitud de lo que Monse está dispuesto a hacer. En la carta, Monse explica que Alejandro le ayudará a entregarse para que Darío y Marta puedan quedar en libertad, lo que hace que todas se emocionen y se pongan a llorar al comprender el sacrificio que Monse está dispuesta a hacer por ellos. Monse, con lágrimas en los ojos, le dice a Ismael que ella fue la que amenazó a Marta, pero que le pida a él que le crea, ya que está hablando con la verdad. Ismael, aunque desconfiado, sigue escuchándola, mientras Monse le pide con urgencia que la deje hablar con Marta para poder arreglar las cosas y evitar que las consecuencias sean aún peores. Por otro lado, Alejandro, preocupado por lo que podría suceder, le envía un mensaje urgente a Lorena, diciéndole que deben irse rápidamente. Sin embargo, Lorena le responde que no tiene dinero para escapar. En ese momento, Eric revela que él había tomado la mochila de Heréndira, que contenía la recompensa que Arturo había ofrecido por la captura de Lorena. Todos quedan asombrados al descubrir la cantidad de dinero que había en la mochila y las implicaciones que eso podría tener para su futuro. Mientras todo esto sucede, Monse le dice a Marta que debe seguir sus indicaciones y quiere que tanto ella como Darío salgan libres. Le pide encarecidamente que le haga caso, ya que ella se ha entregado por ellos. Monse, visiblemente afectada por la situación, no puede evitar romper en llanto, sintiendo el peso de las decisiones que ha tomado. Ismael, con una expresión de preocupación en su rostro, le explica a Patricio todo lo que ha sucedido, incluyendo lo que Monse le dijo sobre Marta y Darío. Le menciona que si Marta y Darío confirman lo que Monse ha dicho, ellos podrían salir libres, ya que las pruebas apuntan a que ellos solo estaban actuando bajo coacción. Sin embargo, Patricio se siente completamente confundido por todo lo que está pasando. Las piezas del rompecabezas no terminan de encajar para él, y no sabe si confiar en la versión de Monse o si hay algo más detrás de todo esto que todavía no ha sido revelado. Mientras tanto, Marta comienza a declarar en contra de Monse, buscando salvarse a sí misma y a Darío. En su declaración, empieza a relatar todo lo que Monse le había indicado que dijera, con la esperanza de que eso sea suficiente para que ella y Darío puedan quedar libres. Sin embargo, su conciencia se ve atormentada, y complicando aún más la situación. A pesar de ello, la desesperación por salvar a su hijo la lleva a hacer lo que cree que es necesario. Amanda, al ver el giro inesperado de los acontecimientos, se acerca a su padre, Patricio, y le expresa sus dudas. Le pregunta si está seguro de que es lo correcto dejar libres a Marta y Darío, ya que todo parece demasiado extraño y apresurado. Patricio, con una mirada firme pero preocupada, le asegura que es lo que ha decidido hacer, basándose en las órdenes del fiscal. Le explica que Monse ha declarado que ella había amenazado a Marta y a Darío, y que esa declaración es suficiente para que los dos queden en libertad. Aunque Amanda no está convencida, sabe que no puede hacer mucho más en ese momento, y acepta la decisión de su padre, aunque sigue con la sensación de que algo no está bien. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.